Es decir, capital contante, el valor de mercancía es capital contante más capital variable más plusvalía. Máquina, materias auxiliares, materias primas. Capital variable, fuerza de trabajo, salario. IP, plusvalía. ¿Qué hace el capital para ganar? Estábamos diciendo que aumenta constantemente esto para competir. Mete robot, automatiza, agranda la escala, todo eso. ¿Qué problema tiene eso? Que al meter cada vez más esto, las mercancías tienen cada vez, esto es trabajo muerto, tiene mayor cantidad de trabajo muerto dentro de la mercancía y tiene menos trabajo vivo, es decir, capital variable. Es decir, el mismo capital está matando a la gallina de huevo de oro. Es decir, produce más, aumenta la productividad, aumenta la riqueza, pero a costa de eliminar la gallina del trabajo de huevo de oro, que es el trabajo vivo, y cada mercancía tiene menos valor encerrado adentro. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la ley de la tasa de la ganancia? La crítica a la economía política también dijo que la ganancia, por la forma de las contradicciones que tiene el capital, al aumentar cada vez más la composición orgánica del capital, la ganancia o la tasa de rentabilidad o la tasa de beneficio viene cayendo. ¿Por qué? Porque la fórmula de la ganancia, pasad a ver si la tengo por ahí, es la ganancia, la tasa de ganancia es igual a la plusvalía sobre el capital contante más el capital variable, o lo que es la composición orgánica del capital. Entonces, si esto es un cociente y yo invierto cada vez más en capital contante y capital variable es decir, en el capital total tengo que invertir cada vez más para producir a gran escala, ¿qué pasa con la ganancia? Porque es un cociente. Sí, en realidad ahí la relación entre C y B cambia. Sí, siempre acá, esta es más C que en B. Porque, ¿se acuerdan? La lógica, que cada vez hay que meter más robots, digitalizar más, meter más máquinas, más materias auxiliares, más tierra, más todo, es más grande siempre esto que esto. Pero en el cociente hace que al dividir la plusvalía sobre el capital total, la ganancia sea cada vez más chica. Y eso viene ocurriendo del año 70. El capital entró en crisis con la última crisis del petróleo, ya había tenido la crisis del 29, la crisis posguerra, en el 70, 71, 72, cambió el patrón, ¿se acuerdan que dejó de tener un dólar como patrón de medida junto con el oro? Pero que la llamaron la crisis del petróleo. Fue una crisis de sobreproducción del capital muy grande. Entonces el capital, porque la tasa de rentabilidad y beneficio se vino a pique. Y se vino a pique porque cada vez tenés que invertir cada vez más en C. ¿Y qué está pasando? Si vos invertís cada vez más en C, esto de la obsolescencia programada que le dicen, que las cosas duran menos. Entonces vos comprás una máquina, la pones a trabajar, a los 6 meses te sacan una nueva. Y vos no la pusiste sacar para recuperar los costos de amortizar la máquina. Entonces lo que hicieron los tipos, se salen los que son los más grandes, los que están arriba, y se van al capital ficticio, a la financiarización, a los papeles, a los bonos, y empiezan a inflar ahí, a hacer lo mismo, pero en la parte financiera, con papeles, bonos, todo, y arman las que se llaman las burbujas.
Las burbujas financieras, esas que después brotan, que vuelan por el aire, y que la crisis.com, la crisis inmobiliaria del 2008, todas las crisis, ahora la que estamos viviendo ahora, que los bancos que hacen, los bancos centrales, expansión cuantitativa. Es decir, bajan la tasa de interés a cero o ponen negativa y te dan plata a los grandes capitales, y los capitales, en vez de ponerla en la inversión productiva, directamente acá, directamente compran sus propias acciones, sus propios papeles. Es acá. Compran sus propios papeles, de prima, ¿no? Directamente, se las meten a ellos mismos. Eso arma una burbuja y eso es sobreacumulación de capital. Y es crisis. Es crisis capitalista. Y después, cuando apenas viene otro, como pasa ahora, que aumentan la tasa de interés, 1, 2, 3%, 1, 2%, no como la tenemos nosotros al 120, sino el 2%, un medio punto, vuelan por el aire. Crisis, caída de los bancos en Estados Unidos, ahora estaba pasando en Europa, todo eso. Bueno, 10 minutos. Esto es el talón de Aquiles, una ley tendencial, decreciente, muy importante que describió la crítica a la economía política. Es decir, por el aumento agravado cada vez más de la necesidad objetiva de poner cada vez más capital contante, hace que el cambio en la composición orgánica del capital haga que la ganancia venga para abajo y la rentabilidad caiga. Y ahí pasame que tengo... Por ejemplo, para que ustedes vean, vos me decís, sí, pero la ganancia cae, pero la masa de ganancia que obtienen es cada vez más grande. Sí, es cierto. Estos grandes capitales que trabajan a escala, fíjense, un capital que produce un volumen de 1000 a una tasa de retorno o rentabilidad o de ganancia del 20%, gana 200. Entonces tiene una masa de ganancia de 200. Fíjense este es el nuevo capital, con 1 millón, una inversión de 1 millón al 2%, es decir, la ganancia es mucho menor, una tasa de rentabilidad mucho más baja, pero ¿cuánto es la masa de ganancia? Mucho más que este. Por eso, los que van dominando son los que van haciendo este trabajo. Pero para entrar en el juego capitalista, quedan solamente esos. Tenés que tener 1 millón, o 2 millones, o 10 millones, o 20.000 millones para entrar. Entonces, la lucha intercapitalista es feroz por la ganancia. Es feroz. La competencia entre los capitalistas es feroz. Como es la lucha contra nuestro salario para obtener más plusvalía, es achicarnos el trabajo pagado, remunerado, es decir, sacarnos más plusvalía, que esa es la contradicción capital-trabajo, nosotros contra los capitalistas. La contradicción entre los capitales, por el P, acá pelean la renta de la tierra. ¿Pelean acá en Argentina o no? ¿Viven bien acá en Argentina la renta de la tierra? ¿Cobran bien para hacer maní, para hacer soja? Bueno, la ganancia del capital industrial, el interés bancario, imagínense, 120% el interés bancario. ¿Están ganando? Renta de la tierra, ganancia industrial y el beneficio comercial, la ganancia comercial. Imagínense con el aumento de los alimentos. ¿Están ganando? ¿A cuánto aumentaron? ¿Y nosotros estamos ganando? El B acá. Ellos luchan por esto y nosotros luchamos contra esto. Si nosotros peleamos por el salario, aumentamos esto, el capital variable, y disminuye el P. Y agudizamos la lucha esta.
entre estos sectores, porque estos no son lo mismo. Imagínate que ahora aparecieron los capitales por acciones. BlackRock, ese que decía él, que reúne a todo esto, tiene un poco de esto, 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 tiene un poco de todo eso. Ellos quieren que esto sea cero para tener eso, pero si esto es cero, ¿qué pasa? No hay esto. No, si vos le sacás todo al que me bajás el salario, baja, digo, pero si lo pones a cero, es decir, sacás todo, no hay más capital variable. Por eso, la lucha intercapitalista, y que esto es lo que quería decir al final de todo, está aguda a nivel mundial, porque la tasa de rentabilidad ha caído. Pero aparte, hay desproporciones entre dos sectores importantes de la economía y que están peleando a nivel mundial. Los sectores de la economía que hacen medios de producción, que fabrican los medios de producción, ya sean estos los estratégicos como las máquinas que producen máquinas. Imagínate la máquina esa de litografía que hacen los semiconductores. ¿Están peleando por esa? Hay una sola ahí en los Países Bajos, tienen esa. Una AMLO, una empresa. Controlar eso es controlar a todas las ramas, porque todo lleva semiconductores, todas las cosas tienen eso. Pero los semiconductores se hacen con minerales, con tierras raras, con litio. Imagínate las baterías de las nuevas energías, las baterías de litio. Por eso los bienes naturales pasan a ser estratégicos también. Y la lucha es feroz. ¿Quién controla el sector estratégico del medio de producción? ¿Quién controla los recursos o bienes naturales que necesitan esa producción? Aluminio, cobalto, tierra rara, lo que sea, manganeso, todo lo que se lleva para producir eso. Más el tema de la discusión principal. ¿Quién pone el equivalente general de cuánto es el patrón de medida? La moneda. Y esa es la lucha. Están peleando por eso. Esa es la guerra interimperialista. Es decir, ¿quién controla el sector 1 estratégico de los medios de producción? ¿Quién controla los bienes naturales, las materias auxiliares y materias primas? Tener la comida barata, por eso entramos nosotros también a los BRIC y Brasil, para producir plusvalía relativa en los otros países, es decir, tener recursos, bienes para alimentar la fuerza de trabajo, con proteínas, para producir el conocimiento, para tener una fuerza de trabajo preparada para llevar adelante el proceso. Esa es la lucha. Pasa, que es la última. Bueno, esa es la tasa de ganancia desde la primera crisis que hubo, cómo viene decayendo. Y no cae así, cae con picos bruscos. Pero la tasa esta tiene contratendencia. ¿Cuáles son las contratendencias? Pasame rápido. ¿Cómo hacen para neutralizar la caída esa? Pasame otra. Aumento del grado de explotación del trabajo. Te aumentan la plusvalía relativa, la plusvalía absoluta, pagar por debajo de la fuerza de trabajo. Reducción del salario por debajo. Abaratamiento de los elementos que conforman el capital contante, ya sean materias auxiliares, por eso las quieren la rapiña del capital, de quedarse con los bienes naturales, las materias auxiliares, el petróleo, las nuevas energías, los minerales, todo eso rapiña, para quedárselo para poder abaratar todo eso. Superpopulación relativa, montón de desocupados por producto de la innovación de las fuerzas productivas, ya dejan afuera todo esto y esto baja el salario para
mejorar la explotación. Y el comercio exterior, es decir, conseguir traer materias primas más baratas de otro lado, como están haciendo ahora la competencia mundial, acá en América Latina, en África, y por eso hay rebeliones en África y aumentaron el uranio de 1 euro a 200 euros a África. ¿Por qué pudieron hacer eso? La lucha intercapitalista permitió que vuelvan las luchas anticoloniales, independentistas, todo porque se puede. Al estar todos peleados, una guerra mundial por la plusvalía y por la ganancia, permite que los pueblos se puedan organizar y aparecer con proyectos propios, con proyectos soberanos, de intentar tener soberanía popular para controlar las palancas y las economías. Y eso es una subjetividad que la da la subjetividad expandida que tiene la clase obrera en este concierto. Escuchá, antes de terminar, Sí. se va a volver a cerrar la sala para que la gente esté Bueno, conectada. acá termino. Por eso, ¿Cuándo es el próximo encuentro? el próximo encuentro va a ser el miércoles que viene. Ya vamos a poner el tema. Los invitamos a que sigan. Pero bueno, la consigna que quería hacer, esto era una introducción para ver las categorías principales de la crítica a la economía política, para ya entrar ahora con los otros profesores a ver la crítica a las escuelas, ver el método, pero bien dado, la dialéctica, todo, para ver el imperialismo, para ver la inserción de Argentina en el capitalismo, como un país periférico, en la acumulación mundial, la perspectiva del capital a nivel mundial. Y luego, para cerrar después al último, con una estrategia de tener en cuenta el valor, la economía, todo esto, y cómo se construye poder para que la clase trabajadora tome en sus manos el control, que ya lo tenemos, todo esto, pero cómo se crea la subjetividad o la conciencia para poder transformar. Porque esta guerra de capitales es tan peligrosa que se están peleando, lo estamos viendo en Ucrania, y las amenazas que hay en China por Taiwán, que los muchachos estos han desarrollado sectores uno estratégicos de armas y armamentismo y trabajo improductivo de un montón de bombas y ojivas nucleares, que si se tiran con eso, más lo que están produciéndole al planeta con el pasaje del calentamiento global a la ebullición, estamos en peligro como humanidad. Por eso, cuanto antes, la clase trabajadora tiene que tomar conciencia y expandir la subjetividad para la transformación social y superar la relación social capitalista. Y hay condiciones, porque cuando conocemos objetivamente cómo funciona el sistema, podemos tener capacidad para poder transformarlo. Eso era todo, nada más. Casi que